Hola, ¿cómo estáis? Esto es El Economista Camuflado. Un placer, como siempre, pasarme por aquí. En este capítulo vamos a aprender cómo utilizar varios comandos para ordenar vuestra base de datos. Para ello vamos a utilizar la misma base de datos que hemos estado usando en los capítulos anteriores de la serie. data1.dta, que podéis encontrar en el repositorio de GitHub, en el que voy subiendo todo el material de la serie. Ya he cargado mi base de datos en la memoria de Stata y ahora vamos a proceder a utilizar estos comandos. Bien, una de las cosas que hacemos a menudo cuando tenemos una base de datos es reordenar las observaciones. Es decir, cuando cargamos nuestra base de datos en la memoria y vemos las observaciones en la ventana del editor de datos, esta ventana de aquí, vemos nuestras variables en las columnas y las distintas observaciones en cada fila. Muchas veces estamos interesados en cambiar el orden en el que aparecen estas observaciones en la base de datos. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de esta base de datos, las observaciones aparecen ordenadas según el identificador de la observación, que está recogido por la variable id. Pero ahora imaginemos que en lugar de tener la base de datos ordenada de esta manera, queremos ordenar los datos de acuerdo con otra variable, como puede ser esta variable de aquí, asbab02, que en este caso se trata de una variable que registra la puntuación en un examen de razonamiento matemático que obtuvieron las personas encuestadas en esta base de datos. Para ordenar la base de datos de acuerdo con el orden de esta variable, lo que vamos a utilizar es el comando sort. Vamos a ver cómo funciona. Primero vamos a centrarnos en las dos variables que vamos a observar, que son la variable id de identificador y la variable asbab02. Aquí tenemos esas dos variables. Y ahora lo que vamos a hacer es reordenar nuestra base de datos de acuerdo con esta variable asbab02. Entonces, para ello lo que tenemos que usar es el comando sort seguido del nombre de la variable que vamos a utilizar para reordenar la base de datos. Ejecutamos el comando y esto es lo que obtenemos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que ahora el orden de las observaciones ha cambiado y van a aparecer los individuos encuestados en esta muestra desde el que obtuvo la menor puntuación en el examen de razonamiento matemático hasta los que tuvieron una mayor puntuación. Veis cómo el valor de la variable asbab02 va aumentando a medida que me voy desplazando hacia el final de la base de datos. Esto es lo que hace el comando sort. Ordena la base de datos de acuerdo a la variable que especificamos, desde el orden más pequeño hasta el orden más alto. Hay veces que estamos interesados en ordenar la base de datos de acuerdo a este criterio, pero solamente para un subconjunto de observaciones. Volviendo al estado original de los datos, recargando de nuevo el archivo DTA que contiene esta base de datos, vamos a centrarnos de nuevo en nuestras dos variables y ahora imaginemos que queremos cambiar el orden solamente de las 5 primeras observaciones. Es decir, queremos coger los 5 primeros individuos que aparecen en nuestra base de datos y queremos reordenarlos de tal manera que el que tiene la puntuación más baja en el examen aparezca primero y de ahí en adelante. Pero solamente para estas 5 observaciones. El resto de observaciones queremos dejarlas como están, en el orden en el que aparecen.
¿Qué podemos hacer? Pues podemos añadir este apéndice a nuestro comando sort. In 1/5 quiere decir que vamos a ejecutar el comando solamente sobre las 5 primeras observaciones de nuestra base de datos. Vamos a ejecutar el comando y, como vemos, ha cambiado el orden de las 5 primeras observaciones. Aparece primero el individuo 39 con su puntuación de 47, después el individuo 49 con su puntuación de 61 y así con estos 5 primeros individuos. Pero el resto de observaciones de esta muestra no ha cambiado, permanece como aparecía originalmente. Entonces esto es una opción que también resulta interesante. Otra opción que resulta también interesante en el comando sort es la opción stable. ¿Qué es lo que hace stable? Stable nos ayuda a resolver situaciones como esta, que podéis encontrar, este ejemplo lo podéis encontrar en el manual de Stata, en la sección dedicada a este comando sort. En ocasiones, en nuestras bases de datos podemos encontrarnos con una situación como esta que vemos aquí. Es decir, tenemos esta variable x que toma estos valores. Hay una observación que toma el valor 3, 3 observaciones que toman el valor 1 y otra observación que toma el valor 2. Y ahora vamos a imaginar que queremos reordenar las observaciones de acuerdo con esta variable x, de tal manera que aparezcan al principio de la base de datos las observaciones que toman valor 1, luego la que toma valor 2 y luego la que toma valor 3. ¿Qué ocurre? Ocurre que, dado que hay más de una observación que toma el mismo valor, si nosotros ejecutamos directamente sort x, lo que va a hacer Stata es reordenar estas observaciones, pero el orden que aparece como resultado va a ser o puede ser distinto cada vez que ejecutemos el comando. Es decir, en principio, una posible manera de reordenar estos datos sería la que vemos aquí. Stata podría poner primero esta observación que toma valor 1 en la x y 2 en la variable b, después la que toma valor 1 en la x, 1 en la b, 1 en la x, 3 en la b, y finalmente las observaciones con valores 2 y 3 en la variable x. Sin embargo, si ejecutamos otra vez el comando sortx o cerramos Stata, lo abrimos otra vez con nuestra base de datos para otra sesión de trabajo y volvemos a ejecutar este comando, lo que puede hacer Stata es darnos un orden distinto de las variables y poner primero, por ejemplo, la observación que toma valor 1 en la x, valor 1 en la b, 1 en la x, 3 en la b y así. Es decir, el orden que nos termine dando Stata de estas observaciones con valor 1 en la variable x es aleatorio. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar que el resultado del comando sort en este caso sea aleatorio? Bueno, lo que podemos hacer es añadir la opción stable, de tal manera que Stata siempre nos va a dar el mismo resultado cada vez que ejecutemos sort x en este caso, que va a ser, en este caso, este resultado. Stata lo que va a hacer con aquellas observaciones que tomen el mismo valor en la x es respetar el orden original en el que aparecen. Es decir, vamos a ver este resultado. Primero la observación con valores 1, 2, luego la observación con valores 1, 1 y luego la observación con valores 1, 3, que es el orden original en el que aparecían esas observaciones en nuestra muestra. Por lo tanto, esa es una opción también interesante, aunque Stata no la recomienda, dado que esa opción ralentiza
la ejecución del comando. Y esto puede ser especialmente importante en el caso en el que estemos trabajando con bases de datos muy grandes. Por lo tanto, si podemos añadir otra variable al comando para deshacer esos empates, es mejor que utilizar esta opción stable. Otra opción en la que podemos estar interesados en este caso, en el caso de esta base de datos, es ordenar las observaciones de acuerdo con la variable dateBirth. Este es otro ejemplo. Si cargamos de nuevo nuestra base de datos con su estado original, ahora vamos a reordenar las observaciones de acuerdo a la fecha de nacimiento de las personas encuestadas y aquí vemos el resultado. Bien, como hemos visto, el comando sort lo que hace es ordenar las observaciones de acuerdo con la variable especificada desde los valores más bajos hasta los valores más altos. ¿Qué ocurre si queremos reordenar, pero poniendo primero las observaciones donde la variable de interés toma los valores más altos hasta los más bajos? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Si queremos, por ejemplo, que primero aparezcan las personas que han nacido, en este último ejemplo, más tarde, y al final de la base de datos los que han nacido antes. Bueno, pues lo que podemos hacer, hay varias opciones disponibles. Una es utilizar de nuevo el comando sort, pero con un pequeño truco. Y el truco es generando una nueva variable que toma el valor opuesto al de la variable original. Es decir, vamos a multiplicar la variable original, en este caso asbaf02, volviendo al ejemplo de las puntuaciones de este examen, vamos a multiplicar sus valores por -1. Vamos a hacer eso. Vamos a volver otra vez a nuestra base de datos original. Vamos a centrarnos en nuestras dos variables, id y asbaf02. Ahora vamos a generar una variable nueva que es igual a asbaf02, pero multiplicando el valor por -1. Y ahora, si nosotros ejecutamos sort sobre esta nueva variable que hemos generado, sobre neAsbaf02 en lugar de asbaf02, lo que vamos a conseguir es que stata ahora lo que ha hecho es ordenarnos la base de datos de tal manera que las observaciones con valores más bajos de neAsbaf02 aparecen primero y las que tienen valores más altos de neAsbaf02 aparecen al final. Y así, de esta manera, pues habremos conseguido que las observaciones con puntuaciones más bajas de asbaf02 aparezcan al final de la base de datos y las observaciones con puntuaciones más altas aparezcan al principio. Entonces, esta es una manera de conseguir este orden de mayor a menor. Otra opción es utilizar un comando distinto, que es el comando gsort, añadiendo este signo menos delante de la variable que nos interesa. Gsort es un comando que funciona exactamente igual que sort, pero que es algo más general que el comando sort, ya que nos permite especificar este orden distinto desde los valores más altos hasta los valores más bajos. Si ejecutamos gsort sobre asbaf02 con ese signo menos delante, lo que vamos a ver es, de nuevo, este orden de las observaciones desde las que toman valores más altos de asbaf02 hasta las que toman valores más bajos. En este caso lo que ha ocurrido es que, como ya habíamos ordenado la base de datos de esa manera, lo único que ha cambiado es el orden de la variable id, ya que stata, como hemos comentado antes, para el caso de aquellas observaciones que tienen el mismo valor para la variable de interés, randomiza el resultado que vemos. Pero si volvemos al estado original de la base de datos,
y ahora ejecutamos gsort con asbab02, lo que vemos es efectivamente el resultado que queríamos. Primero las observaciones con valores más altos de asbab02 y así hasta los valores más bajos. Y por supuesto, igual que en el caso del comando sort, podemos especificar más variables de acuerdo con las cuales queramos ordenar nuestra base de datos. Por ejemplo, si queremos ordenar nuestra base de datos de acuerdo a la puntuación obtenida en el examen 02, después de acuerdo a la puntuación obtenida en el examen 03, después según la puntuación del examen 04 y finalmente de acuerdo con ID, pues lo único que tenemos que hacer es especificar esa lista de variables. Si vamos a fijarnos en estas variables y ahora ejecutamos el comando gsort sobre estas 4 variables que estamos diciendo, lo que vamos a ver es que Stata nos da este resultado. Aparecen primero las observaciones con valores más altos de asbab02. Vamos a fijarnos en las que toman valor igual a 66. Ahora, entre estas observaciones, Stata nos va a poner primero las que toman valores más altos de asbab03, que es la segunda variable que hemos especificado en esta lista, en el comando. Aparecen primero las de valor 61, luego las de 60, 59 y así. Ahora vamos a centrarnos en las que toman valor 61. Entre estas, para ordenarlas, estamos utilizando la variable asbab04, de tal manera que aparecen primero las que toman valor 62, luego 59 y finalmente 56. Y entre las variables que toman valor 62 en asbab04, a Stata le hemos dicho que las ordene de acuerdo con su identificador ID. Aparece primero el valor más bajo de ID y luego los más altos. Aparecen primero los más bajos y luego los más altos porque no hemos puesto el signo menos delante de ID, de tal manera que Stata nos da ese orden desde el valor más bajo hasta el valor más alto. Si pusiéramos un menos aquí delante, pues tendríamos el orden inverso, es decir, aparecería primero la observación 5029, luego la 3887 y así. Por lo tanto, este es el comando sort, un comando muy utilizado y que nos va a resultar muy interesante para hacer muchas operaciones en lo que se refiere a generar nuevas variables, reemplazar los valores. Es un comando al que se le puede sacar mucho provecho a la hora de trabajar con una base de datos. Otro comando también muy utilizado es el comando order, del que vamos a hablar ahora. Si nos fijamos ahora en todas nuestras observaciones y todas nuestras variables, lo que puede interesarnos ahora es cambiar el orden en el que aparecen no las observaciones, no las filas, sino las columnas. Es decir, aquí vemos que nuestra base de datos, la primera variable es la variable ID, después la variable female, después date of birth y así. Pero imaginemos que lo que queremos ver, las primeras variables que queremos ver, son las variables ID, la variable female y la variable age. Es decir, queremos ver la variable age aquí, en lugar de date birth. ¿Qué podemos hacer? Podemos utilizar el comando order. El comando order, seguido de las variables que queramos reordenar de acuerdo al orden que queramos, ejecutamos el comando y este es el resultado. Vemos que aparece primero la variable ID, después female y después age. El orden de las observaciones no ha cambiado. Order no modifica el orden en el que aparecen las observaciones, las filas. Lo que hace es cambiar el orden de las columnas según el orden especificado en el comando. Este comando admite distintas opciones. Una de ellas es la opción last.
lo que acabamos de hacer es poner las variables id, female y age al principio de la base de datos. Si no ponemos nada más, Stata va a poner las tres variables o las variables que sea al principio de la base de datos en las primeras columnas y las otras las va a dejar como está, pero las va a situar después. Si nosotros añadimos la opción last, lo que va a ocurrir es que estas tres variables, id, female y age, se van a situar ahora al final. Van a ser las tres últimas variables de nuestra base de datos, las tres últimas columnas. Otra opción es la opción before y también la opción after. Por ejemplo, vamos a cambiar el orden en el que aparece la variable age, pero de tal manera que aparezca antes que datebirth. Esta es la opción before. Si ejecutamos el comando, ahora vemos que la variable age aparece justo antes de la columna de datebirth. Si utilizamos la opción after datebirth, lo que hace Stata es ponernos la variable age después de datebirth. Otras opciones también muy interesantes son la opción alphabetic y sequential. Para ver qué uso le podemos dar, vamos a generar una serie de variables, 20 variables, que van a empezar por la palabra year. Vamos a generar estas variables dentro de este loop. Stata nos ha generado estas 20 variables, las ha puesto al final de la base de datos y aquí vemos que aparecen las variables year1, year2, year3 y así hasta year20. Bien, ahora imaginemos que queremos cambiar el orden en el que aparecen esas columnas. Si utilizamos order sobre el conjunto de estas variables, aquí escribiendo year y este asterisco, lo que estamos queriendo decir es que queremos coger todas las variables que empiezan por la palabra year. Entonces vamos a ordenar todas estas variables, pero vamos a añadir la opción alphabetic. ¿Qué es lo que va a hacer Stata? Bien, lo primero que ha hecho es poner toda esa lista de variables al principio de la base de datos, como es la opción default en Stata, poner todas esas variables al principio, pero vamos a fijarnos en el orden en el que ahora están estas variables year. Aparece year1, year10, year11, year12, year13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, year2 y después year20 y después year3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que Stata ha ordenado estas variables en orden alfabético. Y cuando ha llegado a los números, lo que ha ocurrido con los números es que van a aparecer primero la variable year1 y después year10, después year11, 12, es decir, todas aquellas variables que empiezan por year1, después aparece year2 y después year20. Si hubiese un year21 aparecería justo después de year20 y después aparecen ya year3, year4, etc. Eso es lo que hace la opción alphabética. Añadiendo last, lo que ocurrirá es que estas variables serán trasladadas al final de la base de datos, pero también veremos este orden alfabético. ¿Qué ocurre si queremos ponerlas de tal manera que aparezca year1, year2, year3 y cuando llegue al 10 veamos year10, year11, year12 y así hasta el 20? En lugar de usar la opción alphabetic tenemos que usar la opción sequential. Si usamos la opción sequential veremos que efectivamente ahora aparecen year1, year2, year3, year4 y así hasta year10, year11, year12 y hasta year20.
En ese caso, stata va a ordenar las variables de esta manera, respetando esta secuencia en la terminación de estas variables year. Y por supuesto, añadiendo la opción last, lo que vamos a ver es que estas variables serán trasladadas hasta el final de la base de datos. Por lo tanto, este comando order también es muy interesante cuando, por ejemplo, hemos creado una base de datos, queremos establecer las variables en un orden determinado. A veces ayuda mucho cambiar el orden de las columnas a la hora de mirar al editor de datos. Puede resultar más fácil. Por ejemplo, en este caso, en el caso de esta base de datos, puede resultar muy conveniente que la primera variable que veamos sea la variable ID, como hemos hecho aquí. Primero el identificador de cada observación, de cada individuo, y luego a lo mejor puede interesarnos ver si el individuo es hombre o mujer, luego su edad, quizá después su fecha de nacimiento. Por lo tanto, dependiendo del orden en el que nos resulte más fácil trabajar, podemos utilizar el comando order de una manera, de otra. Y esto ha sido todo por este capítulo. Recordad que si tenéis cualquier pregunta o cualquier comentario podéis dejarlo debajo de este vídeo, y también os pediría que si este vídeo os ha ayudado dejéis vuestro me gusta, también vuestro comentario y por supuesto vuestra suscripción, lo cual nos ayuda mucho para seguir produciendo contenido que os pueda resultar de ayuda. Espero veros en el próximo capítulo. Muchas gracias por estar al otro lado. Nos vemos.